Primero señalamos nuestro eje de madera con una distancia aproximada de 18 centímetros con 9 centímetros que nos consumen las bobinas. Las placas de cobre que nos consumen 1.5 a cada lado. Dejamos espacio para ubicar los rulimanes para que gire libremente el eje. Después de eso se deben cortar dos discos, en nuestro caso de 7 centímetros de diámetro, con un agujero en el centro, para poder insertar o introducir nuestro eje por ahí. Antes de eso colocamos clavos, en este caso hay 4, para ubicar ahí las bobinas. Una vez tenido esto, se introducen los discos en la posición donde las bobinas van a ir ubicadas. Cortamos las placas de cobre con la longitud de 1.5 centímetros y procedemos a pegarlo en nuestro eje, frente a donde van a ir los terminales de cada bobina. Después de eso, una vez teniendo las bobinas, se debe soldar a las placas de cobre para que a través de un proceso transmita electricidad a las placas de cobre, a las bobinas, y continuar con el funcionamiento normal de un motor. Del eje, si le sobra, sacamos dos soportes de 12 centímetros cada uno. Una vez cortados, se los ubica en un extremo dos tapas de cola, refresco o lo que sea. Se los clava y se procede a sacar las dimensiones de la base. Esta base tiene 14 por 22 centímetros una vez cortados, donde los ejes irán ubicados así, uno aquí y el otro acá, cada uno con su respectiva tapa. Así nos quedó nuestra base. Aquí están los dos soportes de 12 centímetros con sus tapas. Aparte de eso, en los soportes pusimos dos abrazaderas. Soldamos alambre para pasar corriente. En lata común colocamos dos carbones que deben estar ubicados en una posición en la que rocen con las placas de cobre alrededor del eje. Para las bobinas usamos alambre de cobre del número 22. Aquí más o menos hay 1 libra de alambre de cobre. Para cada bobina, para las 4 bobinas en total, se utilizaron 25 onzas. Una vez las bobinas terminadas, se asemejan a esto. Cada una de estas bobinas tiene 6.25 onzas. Una vez terminadas, en un extremo se las suelda a una de las 8 placas de cobre cortadas previamente. Una vez soldado, se las ubica en el eje, específicamente en los discos que cortamos previamente. Una vez ubicadas, se pegan, se pega cada trocito de placa de cobre a cada extremo. Así debería quedar ya terminado. El eje, una vez terminado, debe quedar así. Las 4 bobinas ubicadas alrededor de los discos cortados previamente. El eje, colocamos los rolimanes a cada lado, pegamos las placas de cobre y soldamos las placas de cobre directamente a cada bobina. Una bobina por cada placa de cobre a cada lado.
Una vez terminado el eje y la base, se los coloca en la base cuidadosamente. Y como se puede observar, los carbones tocan o rozan las placas de cobre. Así, al girar, transmiten electricidad, lo que crea aquí el campo magnético que interacciona con los imanes. Termino. Una vez terminado el motor, el eje con las bobinas y el soporte con los alambres para pasar corriente, lo conectamos a los lagartos y procedemos a hacerlo funcionar. Así, cuando pasa corriente a través del alambre de cobre se genera campo magnético, el cual interviene con los imanes, lo que lo hace moverse. Si esto fuera en sentido contrario, este ya no fuera un motor y este pasaría a convertirse en un generador. Muy buenos días, aquí tenemos un motor eléctrico por el cual está funcionando gracias a la energía almacenada de esta batería, por el cual en donde pasa por estos cables energía eléctrica y llega hasta ese conductor en donde está rozando con la placa de cobre y hace que este conductor le influya la energía eléctrica al embobinado. Aquí podemos ver los dos imanes en el cual están produciendo un campo magnético. Y también podemos aquí apreciar la ley de Faraday, el cual nos dice que cuando por un campo cuando por un conductor pasa energía eléctrica se produce campo magnético. Gracias. Aquí podemos presenciar la pérdida, ya que el carbón al rozar con la placa de cobre produce un desgaste y podemos ver que está saliendo humo. Ya, aquí podemos apreciar que tenemos energía química en la batería, pasamos energía eléctrica, aquí tenemos energía calorífica y aquí encontramos pérdidas por el rozamiento del carbón con la placa de cobre y por último tenemos la energía mecánica.